En el último video vimos el análisis vertical del estado financiero de Cochesse y compañía para los años terminados 2015, 16, 17, 18 y 19. Ahora vamos a hacer el análisis de tendencia o el análisis vertical. Vamos a dividir, o en términos absolutos es restar el año 19 con el año 18, cada una de las cuentas. 2019 menos 2018. Copiamos la fórmula hasta el año 2015 y la corremos hasta el total de activos. Le vamos a poner un estilo de decimales con paréntesis para que sea más fácil la ubicación de los cuando hay variaciones en negativo. Por ejemplo, en este último año que hubo una diferencia de una disminución de 2.734.000 dólares en el efectivo. Hacemos la misma operación para el pasivo. Cuenta por pagar proveedores menos el año anterior. Lo copiamos para hasta el año 2015 y de allí copiamos la fórmula, arrastramos la fórmula hasta el total de pasivo y patrimonio. Cambiamos el formato, le damos el formato de paréntesis y tenemos las variaciones en el pasivo. En los resultados es la misma operación, 2019 menos 2018, se copia y para la deuda financiera el mismo procedimiento. Por ejemplo, aquí vemos que en el último año la deuda financiera creció en 608.000 dólares, que como lo habíamos visto era producto del arrendamiento financiero del último año, y en el año 2018 tuvo una disminución de 3 millones de dólares por la cancelación del préstamo. A esto le damos el mismo formato para una mejor interpretación de los números. Que aquí ya lo que tenemos es la variación absoluta de los años que estamos analizando. Ahora vamos a hacer un análisis muy similar, pero en términos porcentajes. En términos porcentuales, ¿cuánto varió porcentualmente las cifras? Vamos a dividir el año 2019 entre el año 2018 menos 1. Es una variación y le ponemos el signo de porcentaje. Eso indica que en el último año el efectivo cayó en 2.7 millones de dólares, que ese es un 55% de caída o de disminución en el efectivo. Eso lo copiamos hasta el año 2015 y luego lo copiamos hasta el total de activos. Estos errores que aparecen aquí pues son simplemente por la división entre cero. No me preocupo en el momento porque después lo quitamos con el formato condicional. Hacemos lo mismo para los pasivos. 2019 entre 2018 menos 1. Términos porcentuales. Cayó en 10% el total de las cuentas por pagar proveedores. Y luego la copiamos hasta el total. Igual procedimiento con el estado de resultados. 2019 entre 18 menos 1. Aquí vemos que las ventas crecieron un 3%. Y la deuda financiera la dividimos entre 19 entre 18. Y se refleja el crecimiento menos 1. Se refleja el crecimiento del 1% en el último año. Con esto calculamos el análisis de tendencia en términos absolutos y en términos relativos. Vamos a eliminar aplicando el formato condicional estas celdas que nos molesta, es molesto a la vista
y lo vamos a verificar o lo vamos a confirmar aquí. Seleccionamos toda la celda, formato condicional, nos vamos donde dice nueva regla y aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Buscamos errores, le damos formato, buscamos la fuente y le buscamos el color de esta que tenemos el base. Si lo tenemos blanco sería blanco, en este caso es este color, más o menos es el color. Vamos a buscar un color similar, nueva celda. Debe ser este, que es el más parecido. Vamos a quitar la regla que acabamos de colocar. Formato condicional, nueva regla, la celda que contenga error. Y buscamos el color. Y las eliminamos para que no sean una molestia a la vista. Bien, con esto tenemos tanto el análisis vertical como el análisis horizontal. Veamos entonces, vamos a colocarle el formato que traíamos. Vamos a formato de celda, los bordes. Aquí es doble línea, formato, doble línea. Formato de celda, bordes. Ya sabemos cuál es el color. Borde superior, inferior. Y aquí podemos copiar este formato. Lo copiamos acá. Copiamos el formato. Copiamos este mismo formato aquí abajo para hacer más fácil el formato que le estamos dando a nuestra hoja. Bien, con esto tenemos ya el balance y el estado de resultados. Ahora vamos a calcular los indicadores financieros. Igual que los indicadores financieros los tenemos por año. Tenemos el capital de trabajo. Recuerden que todas las razones de los indicadores financieros aparecen en la primera hoja. El capital de trabajo, que es la diferencia que hay entre el total de activos corrientes menos el pasivo corriente. Hay otro criterio de capital de trabajo que le resta solamente las cuentas por pagar a proveedores. Es decir,
aquel pasivo que es financiado por tercero, en este caso por proveedor, y que no generan interés. Es un capital de trabajo, digamos, un poco más, más solvente, porque en este solamente se le estaría quitando el pago a los proveedores. En este cálculo que estamos haciendo, en este indicador, se le está quitando todos los pasivos, los compromisos que tengan que pagar en el corto plazo. Si nosotros vemos un capital de trabajo relativamente estable en el 2015, 2016, los dos años últimos, 18 y 19, sin embargo en el año 2017 cae significativamente, y principalmente es por el aumento que se tiene en las cuentas por pagar a proveedores y en la deuda de corto plazo que se adquirió en ese año. La razón corriente es muy similar, pero vamos a dividir el total de activos corrientes entre el pasivo corriente. Es un indicador, me muestra la capacidad que se tiene para cumplir los compromisos de corto plazo con todo el activo corriente que se posea, y la prueba ácida, que es el activo corriente un poco más exigente, menos se le quitan los inventarios, inclusive los inventarios que están en tránsito, y se divide entre el pasivo corriente. Hay criterios un poco más exigentes también, que solamente toman en cuenta el efectivo y lo dividen entre los compromisos de corto plazo. Sin embargo, sería algo un poco mucho más estresado, porque realmente las empresas cuentan con el efectivo que tienen en caja y banco, pero también tienen las cuentas por cobrar y tienen la venta de inventario. En este caso sería ¿qué pasaría si la empresa no llegara a vender inventarios? Como puede ser en estos casos actualmente, que muchos negocios están cerrados. La prueba ácida prácticamente se distorsiona completamente, porque tienen una gran cantidad de inventarios, no se pueden vender, y si no se venden, lógicamente tienen los compromisos por pagar. Ejemplo, todos los almacenes que son de deporte, los almacenes de ropa, los almacenes de los que permanecen cerrados actualmente, es el típico ejemplo de cómo calcular la prueba ácida. Si teóricamente la prueba ácida, típicamente la prueba ácida es eh, un supuesto de que no se llegara a vender, en la actualidad es una realidad. Los almacenes están cerrados, los negocios cerrados debido a la pandemia, y entonces es importante analizar allí en ese momento la prueba ácida. Copiamos para los años anteriores y vemos que Coches requiere la venta de sus inventarios para poderle hacer frente a su compromiso de corto plazo. El nivel de endeudamiento. El nivel de endeudamiento, aquí vamos a ver las veces que se tiene comprometido el patrimonio en deuda. Vamos a tomar el total de pasivos dividido entre el total del patrimonio, y lo copiamos. Como vemos, son indicadores extremadamente altos desde el punto de vista de un acreedor. Probablemente no sea desde el punto de vista del accionista sea agradable mantener esos niveles de endeudamiento, porque se está generando utilidades utilizando financiamiento externo. La mayor parte del riesgo la está asumiendo los terceros y no necesariamente el accionista. Pero desde el punto de vista del acreedor, en este caso los tenedores de bonos, o si se tiene que hacer un análisis para un financiamiento de líneas de crédito tradicionales en un banco, puede llamar la atención o va a llamar la atención estos niveles de endeudamiento que son exageradamente altos. El apalancamiento financiero es muy similar. Mide las veces que se tiene comprometido el patrimonio en deuda que genera intereses. Es la deuda financiera dividido entre
el total del patrimonio. Alarmante también el nivel de apalancamiento para un acreedor. Esos niveles de apalancamiento que superan, en el año 2016 superaban 60 veces comprometido su patrimonio en deuda financiera, porque recordarán que en el año 2016 a los accionistas se les pagaron todas las utilidades que tenían retenidas y solamente dejaron el patrimonio con el capital social pagado, que eran 800.000, versus 50 millones de dólares en deuda financiera. Por lo tanto, es alarmante ese nivel de endeudamiento para el año 2016. Ya en los últimos años ha ido disminuyendo, producto de que el patrimonio ha ido mejorando. 9 millones, 12.7, 15.7, ha ido mejorando producto de las utilidades retenidas. En el endeudamiento total, que son el total de pasivos dividido entre el total de activos, esto lo podemos ver en términos porcentuales, donde nos demuestra qué porcentaje de los activos han sido financiados con deuda. En promedio, los últimos 5 años, es el 91% de todos los activos han sido financiados con deuda. Entonces nos vamos a la parte de la rentabilidad, el margen bruto. El margen bruto es el EBITDA o la generación, perdón, el margen bruto es la ganancia bruta dividido entre el total de ventas. También en términos porcentuales, márgenes promedio, lo tiene muy estable, 22%. Ese margen del total de venta, quitándole los costos de venta, tienen un 22% promedio en los últimos años. El margen operativo sí es el EBITDA. El EBITDA, la ganancia operativa dividida entre el total de ventas. En el año 2019 este margen es negativo porque hubo una pérdida operativa en ese año. Y para los años anteriores se mantiene entre 1 y el 2%, que son bajos niveles de margen operativo. En el margen neto es la utilidad neta entre el total de ventas, 1%, pero aquí recordarán que el caso de Coche es un caso particular, ya que estas utilidades netas han sido generadas más que todo por el renglón de otros ingresos. El ROA, que es el retorno de los activos, es la utilidad neta dividido entre el promedio de los activos. El promedio de los activos, sacamos el promedio, sumamos los 2 años, lo dividimos entre 2. Eso es un 3%. 3% de ROA. Lo copiamos y en el último año, aquí no va nada porque no tenemos con qué comparar. Ese ROA en los últimos ha venido bajando desde el año 2016 para esta parte hasta el año 2019 ha tenido una caída importante, está al 50% con relación a lo que tenía en el año 2016. El ROE, que es la utilidad neta dividida entre el patrimonio neto promedio de los 2 últimos años. Igual dividimos la utilidad neta entre el total de patrimonio, el promedio, sumamos los 2 años, dividimos entre 2,
Los niveles sí son, desde el punto de vista del accionista, son buenísimos porque el rendimiento, una empresa altamente endeudada tiene un ROI alto porque el patrimonio es bien pequeño con las utilidades que está generando. Si vemos cuando en estos años que estaban, el nivel de endeudamiento era altísimo, arriba de 60 veces, tiene 126% de rendimiento el patrimonio, ya que con $800,000 en patrimonio se estaban generando más de 5 millones de dólares, 5 millones de dólares en utilidades. En el ROI, que es el rendimiento sobre la inversión total, tomamos la utilidad neta dividido entre el EBITDA menos la tasa de impuestos. Si vemos la fórmula, el ROI, evita menos 1, evita 1 menos la tasa de impuestos entre el capital promedio, capital, que es el total de los activos. Buscamos el evita, que es la utilidad operativa, menos la tasa de impuestos. La tasa de impuestos, tenemos que dividir el total de impuestos sobre la renta dividido entre la utilidad neta. Uno menos la tasa de impuestos. Dividido entre el total de activos promedio. Más el total de activos dividido entre 2. Da negativo porque este año hubo una pérdida en las operaciones y lo copiamos para los años anteriores. Aquí podemos apreciar la fórmula, que es el total de la utilidad operativa menos 1 menos la tasa de impuestos. La tasa de impuestos hemos calculado aquí impuestos entre la utilidad aquí dividimos entre el impuesto menos, perdón, aquí sería utilidad neta, no, entre la utilidad antes de impuestos. Aquí hacemos la corrección de la fórmula. Impuestos entre la utilidad antes de impuestos. Este es para sacar la tasa de impuestos. Aquí no es mucho lo que va a variar porque el efecto no es mayor, pero aquí vemos la caída que tiene el ROI en los últimos años. El costo promedio de la deuda. Aquí vamos a dividir el total del gasto de intereses dividido entre la deuda, el promedio de la deuda financiera. Que hay un promedio de 8.4. Y esa es más o menos la tasa de interés efectiva que se está pagando en la deuda financiera. En cuanto a las rotaciones, tenemos la rotación de inventario, ventas entre el total de inventarios, cuenta por cobrar es venta entre cuentas por cobrar y activos, venta entre el total de activos. Inventarios
son los inventarios, más los inventarios en tránsito, dividido entre total de ventas. Vamos a corregir la fórmula, borramos aquí, total de ventas entre el total de inventarios. Ahora sí. Estas son las veces que se necesita rotar el inventario en el año para generar dichas ventas. En términos redondos son 8 veces, se mantiene estable esa rotación de inventario, generándole iguales o similares niveles de rentabilidad o de ventas. La rotación de cuentas por cobrar, igual que el inventario. Vamos a tomar el total de las ventas dividido entre cuentas por cobrar de clientes. Cuenta por cobrar neto. Estas son las veces que se rotan las cuentas por cobrar durante el año. 13 veces al año, es casi que una vez al mes, que no está mal. Una eficiencia alta aquí en las cuentas por cobrar, en la generación de o en los cobros que tiene Cochet para con sus clientes. Y la rotación de activos, el total de ventas entre el total de activos. Prácticamente 2 veces al año está renovando o rotando sus activos para generar venta, lo cual demuestra la eficiencia que tiene en la operación Cochet. Bien, con esto hemos calculado todas las razones financieras que nos hemos planteado. Ahora en el siguiente video vamos a analizar, empezar a hacer un análisis en gráficas, sin llegar a redactar el informe, pero sí haciendo las gráficas y viendo tendencias, viendo números, viendo cuál ha sido el comportamiento en los últimos 5 años, que pudiera ser importante esa historia para poder proyectar ventas y sobre todo poder proyectar en la situación actual en la que nos encontramos de crisis, más que todo a nivel sanitario y sobre todo crisis económica producto de la pandemia. Eso lo vamos a ver entonces en el próximo video, y con este culminamos tanto el análisis horizontal como el cálculo de los indicadores financieros.